Buenas tardes a todos. Bienvenidos a otro capítulo de Conversaciones en Zona 2. Que hoy es en Zona 1 porque una pequeña lesión o unas molestias en el pie izquierdo de la última carrera que corrí el 23 de diciembre, pues me aconsejan no correr hasta que tenga totalmente recuperado el tendón de Aquiles. Así que van a ser conversaciones en Zona 1. Por cierto, carrera que gracias a David Cimbilla, que vino a correrla conmigo, batí mi propio récord de velocidad, de ritmo, vamos a decir. Hicimos una nocturna aquí en Colunga. En los entrenamientos la había hecho el día que más rápido a 4 minutos 46 el kilómetro, y el día de la carrera la hicimos a 4:29. Para mí es la caña. O sea, la sensación que tenía la carrera era como si hubiera reprogramado el sendero. Igual, iba como un disparo. Pero es cierto que me petó un poco el pie izquierdo y entonces pues estoy dejándolo reposar. Más que nada porque a partir de final de este mes de enero hay que empezar ya con los preparativos y los entrenamientos específicos para preparar el segundo diantre y el reto que voy a intentar este año, que es el diantre 3:30. El año pasado hice 4:04 en el diantre y este año voy a intentar hacer 3:30. Creo que no lo voy a conseguir. Me parece que rebajar 34 minutos en esa carrera de 25 kilómetros va a ser muy difícil, pero voy a intentarlo, porque si lo intento, a lo mejor bajo 20 minutos o bajo 17 minutos, pero si no intento una marca difícil no voy a bajar nada. Así que a finales de enero empiezo con los entrenamientos para intentar hacer el diantre en 3:30. Vamos a ver qué consigo. Bueno, dicho esto, vamos a lo que íbamos. Tema de hoy, las notas de rallies. Vamos a intentar desterrar algunos mitos sobre las notas, y voy a explicaros el sistema que utilizo y por qué considero que es el mejor, ¿vale? Vaya por delante ya, el sistema que yo utilizo es el sistema de notas de rallydriver.com, que como sabéis es la página de cursos de rallies de David Nafría, ¿vale? El sistema que yo uso es el de David, y lo uso porque en mis años de experiencia pues pude contrastar con otros sistemas y para mí es sin duda el mejor, ¿vale? Y ahora os voy a explicar el por qué creo que es el mejor, ¿vale? Pero sobre todo algunos tips que podéis tener en cuenta o que deberíais de tener en cuenta a la hora de hacer vuestras notas, ¿vale? Lo primero, desterremos la idea de que la carretera y la forma de describirla es algo subjetivo del piloto, y que las notas al final son algo muy personal y que con que el piloto las entienda es suficiente, y que no. El piloto puede entenderlas perfectamente y las notas ser una puta basura infame y las entenderá muy bien, pero si son una mierda van a seguir siendo una mierda entendida, pero una mierda, ¿vale? Con lo cual eso no es así. A la misma vez que esto, lo que os acabo de decir, la carretera no es subjetiva. La carretera es una realidad física que está delante del coche y que es igual para todos los pilotos. Bien, dicho esto, cuanto mejor la describas, más información tendrás, mejor podrás hacer la siguiente curva y más ventaja tendrás con respecto a quien las describa peor que tú, ¿vale? Creo que es en estos vídeos que estamos haciendo de un poco de orientación a la gente que se inicia en esto de los rallies, es fundamental que tengan claro esto. Es decir, cuanto mejor descrito esté lo que tengas por delante, mejor irás, ¿vale? Porque además sabéis que evidentemente en los campeonatos regionales sin limitación de reconocimientos es todo muy fácil, porque podemos dar muchas pasadas y al final vamos pues de memoria o casi de memoria.
Pero cuando uno progresa un poco en cualquier campeonato ya estatal, etcétera, hay limitación de reconocimientos, con lo cual no es posible correr de memoria, ¿vale? No es posible de ningún modo. ¿Qué tenemos que tener? Un sistema que nos permita entender bien las carreteras que conocemos y las que no conocemos también, ¿vale? Un sistema que nos describa bien lo que hay por delante. Yo estoy convencido de que mi sistema, iba a decir, no, mi sistema no, porque no es mío. El sistema de NAFEA funciona porque las pruebas me lo demostraron, ¿vale? Efectivamente ya sé lo que alguno de vosotros está pensando. Tengo muchísima experiencia, tengo muchísimos kilómetros, conozco muchos tramos y hay tramos que los conozco muchísimo. Totalmente de acuerdo. ¿Pero dónde pongo a prueba las notas? Cada vez que voy a un tramo nuevo. Es así de sencillo. Y todos los años me toca hacer tramos nuevos. Mejor test que correr el Monte Carlo con 2 pasadas de reconocimientos, 170 kilómetros diferentes cronometrados, sin haberlos pasado en la vida. Pues las notas coincidieron perfectamente, quedamos segundos de la categoría. Evidentemente no fue un rally al ataque porque es un Monte Carlo, pero las notas estaban perfectas, ¿vale? Y otra prueba, Llanes del 2025, un rally espectacular en cuanto al recorrido, con tramos que conocíamos más, tramos que conocíamos menos, Labra, que es como si hubiera construido yo la carretera con una retropala, pero cuidado, un tramo inédito que jamás se había hecho de carreras y en una zona que yo jamás había pasado por ella. O sea, un tramo de 5 kilómetros que yo no había pasado en mi vida por allí, ¿vale? Tramo que salimos a correr con las 3 pasadas de reconocimientos del rally, notas y 2, ¿vale? ¿Qué ocurrió en Llanes? Pues que prácticamente yo creo que fue el tramo que en segundos por kilómetro más diferencia sacamos a los demás. En un tramo inédito, en un tramo que yo no conocía, ¿vale? Que nadie conocíamos, no yo, que nadie conocíamos. ¿Qué quiere decir eso? Que el sistema de notas funciona. Si no, yo en una carretera que no conozco, en la que no tengo ni puñetera idea de nada más que de lo que me dice la nota, no hubiera podido hacer esos tiempos. Dicho esto, ¿por qué el sistema de David es el mejor? En mi opinión. Porque es 100% descriptivo, ¿vale? Es 100% descriptivo. No es un sistema subjetivo, sino que lo que trata es de describir la carretera con objetividad, ¿vale? Entonces, al final, todo lo que eliminemos de subjetividad a la hora de apuntar va a ser un incremento en la precisión de lo que apuntamos, ¿vale? Esto se nota mucho, por ejemplo, en las correcciones. Se corrigen poquísimo las notas, ¿vale? ¿Por qué? Pues por una cuestión fundamental. Que usamos una herramienta para delimitar el grado de cada curva, la intensidad de giro de cada curva. Una herramienta que puede ser la aplicación misma de Rally Driver, que se llama Rally Pacenotes, ¿vale? Que nos marca el giro con el móvil colocado en el volante, o cintas en el volante, como usan muchísimos pilotos, ¿vale? Estamos hablando de que el sistema de notas de Rally Driver, pues es el que usa gente como Cachón y Ruilova. Estamos hablando de gente capaz de ir a un rally internacional con una pasada de notas y una de reconocimientos, o sea, 2 pasadas en total de reconocimientos y ganar la prueba, ¿vale? ¿Por qué? Porque es descriptivo, ¿vale? Y lo que os decía, precisión muy importante, muy grande, o sea, una precisión muy alta a la hora de describir la intensidad de giro, porque nos apoyamos en herramientas que nos dicen cuánto gira la curva, o bien la aplicación o bien notas, cintas en el volante. Es fundamental que no dependa de lo que vemos o lo que nos parece según llegamos a la curva, porque eso nos lleva a error. Y nos lleva a error, y tenéis una prueba muy evidente
en algo que nos pasa muchísimas veces a muchos de nosotros, y es que anotamos un tramo de día y de noche parece que hay curvas que hay que bajarlas de grado. O anotamos un tramo en seco y cuando pasamos lloviendo parece que hay que bajarlo de grado, si patina. Error. La carretera gira lo mismo en seco que en agua. Y de día que de noche. La curva gira lo mismo. O sea, no podemos perder de vista que la carretera es una cuestión de geometría. La carretera es una traza geométrica. Con lo cual, hay una forma de describir eso de manera científica. Punto. Es decir, que si esto es una realidad física inalterable, eso quiere decir que si tú una curva que medida con un semicírculo sobre un papel, esa curva gira 87 grados del semicírculo y tiene una longitud de 23 metros, ¿vale? Pues a esa curva tienes que denominarla igual en ese sitio que en otro sitio donde encuentres otra curva de 25 metros que gire 83 grados. No puedes llamarlas diferentes, porque las curvas son físicamente iguales. Para eso es para lo que necesitamos una ayuda a la hora de determinar el grado. Y esa ayuda, como os digo, es o la aplicación o las cintas en el volante, ¿vale? ¿Qué es la segunda cosa que necesitamos para que la nota de la curva sea precisa? Una longitud bien medida de la curva. Una longitud precisa. Tendemos a acomodarnos con lo de corta, larga, muy larga. Las curvas no son cortas y largas, esos son adjetivos calificativos. Y lo que tenemos que usar son cifras exactas, no calificaciones. Porque al final un adjetivo calificativo es subjetivo. Lo que para uno es muy largo, para otro es menos largo. Un día me parece corta porque paso a mucha velocidad. En la segunda pasada me cruzo con un camión antes y entro a la curva y entonces parece más larga porque la entro más despacio. En fin, nos metemos en un terreno que es un auténtico despropósito. ¿Cómo evitamos esto? Con medidas reales. ¿Por qué vamos a calificar la curva con adjetivos? ¿Qué sentido tiene que le pongamos adjetivos a una curva? No. Hostia, la curva es lo que es y mide lo que mide. Pues vamos a ponerle lo que mide. Ya está. O sea, si una curva mide... Vamos a ver, no nos compliquemos la vida. Marquemos longitudes de 10 en 10 metros, ¿vale? Vamos a dejar los primeros 10 metros como medida de una curva normal y a partir de 10 en adelante pues añadimos 20, 30, 40, 50. Al final la diferencia con la forma tradicional de hacerlo es muy grande porque en una notación que habitualmente denominábamos larga, estamos metiendo curvas que pueden ir desde los 30 metros de larga hasta los 70. Y los muy larga empezar en 70. O sea, es una forma de anotarlo absolutamente imprecisa. Si la curva mide 37 grados, 37 metros, ¿vale? Si medimos la carretera y la curva mide 37 metros de larga, ¿por qué razón voy a ponerle larga? Cuando le puedo poner 40. Está, si mide 40 metros, mide 40 metros. Vamos a dejar de llamarla larga o corta. Vamos a ponerle lo que mide. 40. Lo más sencillo del mundo. Ponemos el grado y ponemos después, pues que tiene 40 metros. Ya está. Lo podemos anotar de la manera que sea. Uniendo la decena de metros al grado o separado, como queramos. Pero tiene los metros que tiene de longitud. Vamos a aprovechar que hoy en día se puede medir facilísimamente, porque esto hace 30 años no se podía hacer, pero hoy en día con los móviles, las aplicaciones, podemos medir la carretera con mucha precisión. Pues coño, vamos a aprovechar eso. Si hacemos eso, tendremos ya un grado fiable, porque se habrá apuntado un grado
porque el volante marcaba que la curva era una 7 o era una 6, no porque nos haya parecido al entrar, ¿vale? Con lo cual tendremos un grado fiable y tendremos una longitud fiable. No estaremos a expensas de que apunté larga, voy a ver cuánto dura. No. Apunté que tenía 40, con lo cual 40 va a tener, ¿vale? Dicho eso, evidentemente, si medimos las curvas, hay que medir las rectas, para que las longitudes que están apuntadas sean siempre fiables y coherentes unas con otras. Estas dos cosas ya nos va a dar una coherencia a las notas, que es fundamental a la hora de fiarse de las notas con pocas pasadas. Que las notas sean coherentes, ¿vale? Nosotros el año pasado, uno de los rallies más difíciles que hice en los últimos años fue Narón, por el tipo de tramo. En cuanto a que es, en general, muy rápido y muy estrecho, lo que limita la visibilidad en las curvas. Las curvas son muy largas, de grados altos, pero sobre todo como son estrechas, pues no tienes visibilidad de dónde acaba la curva, etc. Fundamental unas notas homogéneas, con un grado bien definido de manera objetiva y una longitud medida, por algo, no por mí mental, a vista, porque yo a vista me equivoco. Esas son dos claves fundamentales de este sistema. Y la tercera clave fundamental del sistema es que usa los nexos entre curvas para marcar la colocación que el coche tiene que llevar, ¿vale? Esto es especialmente importante a la hora de conducir por la trazada moderna, por la línea buena, porque la trazada de rallies contemporánea, la trazada del siglo XXI, la trazada Loeb, llamarla como queráis, esa trazada de rallies es normalmente muy poco instintiva, ¿vale? Es casi antinatura para lo que la mayor parte de los conductores entendemos. El hecho de que el sistema de David utilice los nexos para decirnos por dónde tenemos que llevar el coche colocado en cada momento es clave para que nos salga bien esa trazada, ¿vale? Porque esa trazada, evidentemente, tiene que quedar anotada. No podemos inventarla cuando llegamos sin tener más información que los grados de la curva y la longitud, ¿vale? Sino que en la propia nota de este sistema tengo apuntada intensidad de giro de la curva, longitud de la curva y por dónde la voy a entrar y por dónde la voy a salir. Y la distancia posterior. Con lo cual, pues si tenemos eso anotado de manera lo más científica posible, entenderéis que el sistema es absolutamente fantástico. Una prueba de ello es algo muy común entre gente que usamos este sistema, que muchas veces compartiendo vídeos y usando las cámaras de otra gente para preparar rallies y demás, vemos que los grados de la gente que usamos este sistema, los grados coinciden en un 90%. Podríamos usar notas de otro piloto. De hecho, nosotros hace 2 años, hace 2 temporadas, en la temporada del Swift, en el Rías Bajas utilizamos notas de algunos tramos en las que se podían usar porque eran tramos que se repetían, y usamos notas de Diego Ruilova porque nos coincidían los grados perfectamente. Al final había ciertas diferencias en 4 vocabularios, pero lo que era intensidades de curva, longitudes, etcétera, eran las mismas, y son las mismas en las suyas, son las mismas en las de Cachón, son las mismas en las de Adri Blanco, son las mismas en las de un montonísimo de gente que usamos este sistema, porque lo que os digo es para mí es sin duda el mejor. Y os digo lo que os repetía antes, es decir, yo en un rally regional puedo salir con otro sistema y iré bien. ¿Por qué? Porque en un rally regional el reglamento no tiene limitación, puedo dar 5 pasadas y más o menos voy a acordarme de la carretera. Sobremanera en un rally sprint ya, pues en un rally sprint ya no digo nada. Imaginaros, en un solo tramo de 14, 13, 14, 15 kilómetros, lo entreno las veces que quiera, no tengo que memorizar ninguna otra carretera y puedo ir sin notas. Pero ¿qué pasa cuando me da por apuntarme a una Copa Nacional y salir a un rally que no corrí nunca? Como Narón. Si no tengo un buen sistema de notas, estoy perdido. Y lo mismo fue lo que pasó en Llanes con el tramo nuevo. Lo que os comentaba, tramo 100% inédito.
pues las notas debían ir bien, porque hicimos los 2 scratch y con más diferencias de segundos por kilómetro que en el resto del rally, ¿vale? Con lo cual no tengo absolutamente ninguna duda que este sistema es el mejor. Pero yo no estoy aquí de comercial, a ver si me entendéis. Lo que estoy aquí es para daros unos tips básicos. Y esos son lo que os comentaba. 1. Longitudes de curva marcadas con algo que lo mida. Si la curva tiene 20 metros, no me pongáis que es poco larga. Poco hostias. Tiene 20 metros. 2. Intensidad de giro de la curva determinada por cintas en el volante, por una aplicación o por lo que queráis. Pero que siempre que giréis el volante, la misma cantidad de giro, la nota que pongáis sea la misma, ¿vale? Y 3. Unos nexos que nos ayuden a llevar el coche colocado por la carretera. Fundamental. Fundamental. Dicho esto, una duda que planteabais en uno de los vídeos anteriores, tema de los vídeos. Evidentemente los vídeos se usan hoy en día para preparar los rallies mucho, porque cuanto más conocimiento del terreno tengas, más rápido podrás ir, ¿vale? Es complementario al uso de la nota. ¿Ve? ¿Por qué los pilotos locales son más rápidos en su zona que en otra zona? Ahí es donde está la dificultad, ser rápido en todas, pero ¿por qué es eso? Coño, ¿por qué? Porque tienen más conocimiento del terreno. Entonces, la nota más precisa que puedas hacer nunca va a ser tan sumamente precisa como tu recuerdo exacto de la curva. Con lo cual, no es que tú no te fíes de la nota, o como preguntaba el otro día alguien en el vídeo de YouTube, si es verdad que por ir de memoria, Cale un día se equivocó de curva. Olvidaros, por ir de memoria no, porque estaba empanado en ese momento, como nos empanamos todos muchas veces. Porque tú, aunque sea un tramo que conoces, es más, cuando conoces bien el tramo no te equivocas de curva, porque además tienes la nota que te lo remarca. La nota es la que te va a decir cuánto gira la carretera. Es un complemento, evidentemente, que es necesario en los campeonatos con limitación de reconocimientos, evidentemente. Cuando nosotros fuimos a Monte Carlo, comprobamos que los pilotos prioritarios lo que hacían era una pasada de anotar, o sea, la primera pasada de los reconocimientos, anotar, y antes de dar la segunda, hacer una en vídeo. Paraban en un aparcamiento, sacaban el portátil y con lo que habían grabado en la primera veían eso con el copiloto cantando las notas, y después ya daban la segunda pasada. En reglamentos de limitación de reconocimientos es necesario usar el vídeo para preparar las carreras. ¿Cuánto? Pues mira, cada uno tiene su forma. Evidentemente en pruebas muy difíciles, muy largas y con solo 2 pasadas de entrenamientos como es el Mundial, pues hay que estar muy encima de ver muchos vídeos. Yo aquí en la península, tanto para carreras del Supercer como para todas, yo lo que hago es grabar los reconocimientos. Por ejemplo, en el regional, que entrenamos bastantes días antes de la carrera, grabo los reconocimientos míos y después veo esos vídeos los días antes, la semana antes. Luego ya el viernes ya no veo nada ni nada. En el Supercer que hacía, buscar cámaras interiores de los tramos y verlas antes de ir. Yo después de los entrenamientos del Supercer, cuando entrenamos miércoles y jueves, normalmente no me pongo a ver los tramos antes de la carrera, porque al final en el timing de un rally nacional no tienes mucho tiempo y me da bastante pereza, aunque se debería hacer. Pero insisto en que yo eso no lo suelo hacer. Pero sí que preparo antes de ir a la carrera, busco cámaras, sean mías o de otra gente, de los tramos, para verlas, aprender las zonas, un poco las características fundamentales de cada tramo, etc. O sea que lo que os digo, son complementarias a las notas el trabajo con los vídeos, pero hoy en día son necesarios por los reglamentos de limitación de reconocimientos.
No sustituyen, pero ayudan. Y lo dicho, no es que se vaya de memoria, nadie llega a ir de memoria, y además no hay ninguna circunstancia en la que habitualmente nadie suele ir sin notas. Yo nunca en la vida hice un tramo sin notas, ni por más que lo conociera. Ni siquiera Labra, que barren ellos los taludes para pasar la carretera, pues nunca jamás lo corrí dejando las notas, porque es un complemento que es fundamental. Dicho esto, no sé si se me queda algo en el tintero, pero bueno, espero que os haya sido útil la charla de hoy y nos vemos en el próximo capítulo de Conversaciones en Zona 2, que el próximo espero que sea en 2 de verdad.